Sin embargo, por técnicas de secuenciación molecular ha sido posible identificarlos. Además de esto, pues se han encontrado algunas especies de hongos como la malacesia y el aspergillus. De acuerdo a las etiologías, las conjuntivitis infecciosas se pueden clasificar en virales o bacterianas, que es el tema de hoy, y de acuerdo al tiempo pueden clasificarse en agudas, crónicas o recurrentes. La epidemiología, pues esta es una causa muy común al servicio de urgencias, cerca del 70% de los servicios de urgencias presentan pues este tipo de consultas, afecta a todas las edades y a los estratos socioeconómicos y no tiene ninguna preferencia por sexo. En Estados Unidos se estima que más o menos 6 millones de personas padecen esta enfermedad por año y se dice que tiene una alta carga en términos de pérdida de trabajo, ausentismo escolar y los costos de visitas médicas y tratamiento que esto implica. Cerca de 857 millones de dólares pues son gastados en esta entidad. De acuerdo a los síntomas generales por los que van a consultar nuestros pacientes, principalmente son sensación de cuerpo extraño, prurito, fotofobia y secreción, que esta puede ser mucoide, mucopurulenta o hialina. En cuanto a los signos que podemos encontrar en general, van a ser ojo seco, hemorragias subconjuntivales, quemosis, membranas o pseudomembranas, que clínicamente estas las vamos a diferenciar al momento del examen clínico, al examen físico, si intentamos removerlas con un hisopo. Si estas remueven fácilmente, pues diremos que son pseudomembranas, mientras que si remueven difícilmente, es decir, producen sangrado, vamos a denominarlas membranas. Y la descarga, como ya les comenté, que esta puede ser mucoide, mucopurulenta o francamente purulenta. Debemos tener claros dos términos al momento de evaluar nuestros pacientes en la biomicroscopía. Esto es la reacción folicular y la reacción papilar. Hablamos de folículos cuando son lesiones blanco transparentes similares a granos de arroz que van a medir aproximadamente entre 0.5 y 2 milímetros y se van a ubicar principalmente en la conjuntiva tarsal superior, en los fondos de saco y en el limbo. Histopatológicamente, estas lesiones se caracterizan por ser centros germinales llenos de linfocitos debajo de la conjuntiva tarsal. Existen algunas excepciones en cuanto al tamaño. Por ejemplo, en las conjuntivitis por clamidia, estos folículos van a ser mayores a 2 milímetros. Por otro lado, la reacción papilar o las papilas se caracterizan porque son lesiones rojizas, poligonales, divididas por septos, son menores a 1 milímetro y se van a ubicar más que todo en la conjuntiva tarsal. Histopatológicamente se van a caracterizar por un edema y un infiltrado de polimorfo nuclear neutrófilos y la coloración rojiza se va a deber más que todo a un vaso nutricio central, como lo observamos en la imagen de la derecha. Cuando estas papilas son mayores a 1 milímetro, se denominan gigantes y son características de algunas entidades como la conjuntivitis vernal, la queratoconjuntivitis o la reacción a cuerpo extraño por queratoprótesis, lentes de contacto o prótesis oculares. En cuanto a los objetivos clínicos en el abordaje de nuestro paciente, pues es importante, en primer lugar, establecer el diagnóstico, tener en mente ciertos diagnósticos diferenciales, identificar la causa si es posible, establecer la terapia adecuada, disminuir el disconfort y el dolor, prevenir complicaciones y la propagación y educar al paciente. En cuanto a las conjuntivitis virales, tenemos que corresponden al 80% de todas las conjuntivitis. Usualmente son esporádicas, ocurren en focos epidémicos, como en escuelas o
u hospitales es altamente contagiosa, y esto se debe porque las partículas virales sobreviven por semanas en superficies. La transmisión usualmente es por contacto de secreciones respiratorias, oculares o por fomites. A su vez, estas también se pueden clasificar de acuerdo al tiempo de evolución en agudas o crónicas. Las agudas son aquellas producidas por el adenovirus, el herpes simple, simplex, la varicela zoster y el nuevo coronavirus, y las crónicas por el molusco contagioso. El adenovirus sabemos que es un virus ADN bicatenario que mide de 90 a 100 nanómetros. Existen cerca de 60 serotipos y 7 subgrupos. El subgrupo D es el grupo más frecuente y cerca de 65 al 90% de todas las conjuntivitis virales ocurren por este virus. La fase de inoculación ocurre pues en el primer ojo y al tercer día afecta el ojo contralateral, y la fase inflamatoria, en el que las manifestaciones clínicas son más severas, ocurren en los siguientes 7 a 10 días. Estos pacientes pueden permanecer infectados incluso hasta 2 a 3 semanas después de los síntomas iniciales, y pueden presentar secuelas incluso hasta un año después. El adenovirus tiene varias formas de presentación. Entre ellas se encuentran la conjuntivitis folicular, que puede estar asociado o no a síntomas sistémicos leves como un pródromo gripal, y vamos a encontrar una reacción folicular tarsal principalmente con una descarga hialina, que se corresponde histopatológicamente, con estos centros germinales que son los que les había comentado previamente. Los pacientes, aparte de la hiperemia conjuntival y la descarga hialina, la reacción folicular pueden cursar con membranas o pseudomembranas, como observamos aquí, y si esta reacción inflamatoria llega a ser tan severa, puede terminar en una lesión cicatricial que se llama un simbléfaro, que se constituye como una adhesión entre la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar. Además de esto, estos pacientes podrían desarrollar una queratoconjuntivitis epidémica, que es otra de las formas de manifestación. Esta se presenta más en pacientes que tienen serotipos 8, 19 o 37, y las queratitis se presentan en un 80% en pacientes que tienen infección por adenovirus con serotipo 8. Como podemos observar en esta figura, las lesiones características son unos infiltrados subepiteliales numulares, como podemos observar aquí. Otra forma de manifestación es la fiebre faringoconjuntival. Esta se presenta principalmente por los serotipos 3, 4 y 7. Los pacientes van a cursar con fiebre, faringitis, linfadenopatías preauriculares, y se va a presentar más en niños. El tratamiento usualmente es sintomático. Ocurre una resolución de los síntomas en los siguientes 14 días y se utilizan medios físicos como compresas de agua fría y lubricantes oculares para paliar las incomodidades. En cuanto al uso de ganciclovir tópico, pues se ha discutido, han hecho varios estudios. Sin embargo, no se ha visto ningún beneficio, y se debe tener en cuenta, muy importante, el uso concomitante de antibióticos tópicos en caso de que el paciente curse con una coinfección bacteriana. En un estudio publicado por la Academia Americana, se evaluaron cuáles eran los determinantes relacionados con los desenlaces de queratoconjuntivitis adenovirales, y se encontró que el serotipo D estaba más relacionado con signos y síntomas más severos, mayores infiltrados y una lenta disminución de la carga viral, por lo cual
pues es importante que tengamos en cuenta este tip. En cuanto a al virus herpes simple, también es un virus ADN bicatenario. Hay de tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que está relacionado con infecciones oculares y cerca del 1.3 al 4.8% de todas las etiologías virales corresponde a este virus. Las manifestaciones clínicas se van a caracterizar principalmente por unas lesiones vesiculares cerca del párpado, adyacente al párpado, bien sea el superior o el inferior. Y además de esto, van a cursar con hiperemia conjuntival, descarga hialina, pueden presentar o no presencia de pseudomembranas y usualmente los pacientes, cerca del 50%, que cursan con compromiso palpebral, van a desarrollar un compromiso corneal. Debemos tener en cuenta que estos pacientes pueden complicarse presentando queratitis o queratoveitis. Queratitis, la manifestación clínica más frecuente son estas, o más frecuente no, más características, son estas lesiones dendritiformes que tienen con fluoresceína bajo la luz azul cobalto. Es de recordar que los pacientes con queratoveitis pueden presentar una fase hipertensiva y la presencia de depósitos retroqueráticos pigmentados. El tratamiento va a depender de la manifestación clínica. Si es una conjuntivitis limitada, el tratamiento será tópico con aciclovir ungüento a las dosis que vemos aquí y por no más de 14 días. Si el paciente llegara a presentar queratitis o queratoveitis, va a ser necesario adicionar el tratamiento sistémico, bien sea con aciclovir o valaciclovir. Se debe tener en cuenta un tratamiento estricto por el compromiso corneal que pueden presentar y adicionalmente pues la fase hipertensiva en el caso de las queratoveitis. El virus de la varicela zoster también es un virus ADN bicatenario. Se cree que al menos 1/3 de la población ha desarrollado o ha tenido contacto con el virus de la varicela zoster alguna vez en su vida. El herpes zóster ocular es la manifestación producida por este virus cuando se reactiva una infección latente presente en el ganglio trigémino que compromete principalmente la rama B1. Esto ocurre porque hay una disminución de la inmunidad celular, bien sea por una edad avanzada, inmunosupresión o estrés. Las manifestaciones clínicas inicialmente ocurren o cursan con una neuralgia aguda. Posteriormente, en 2 a 3 días, el paciente va a presentar un rash eritematoso y posteriormente un rash maculopapular. Estas lesiones pueden terminar en vesículas que van a afectar principalmente la rama B1 del trigémino. Debemos tener presente que estos pacientes pueden presentar una afectación de la rama del nervio nasociliar y existe una asociación entre este signo, que es el signo de Hutchinson, que son las vesículas en la punta de la nariz, con el compromiso corneal. Los pacientes pueden cursar con un edema bipalpebral severo, con limitación de la apertura ocular, descarga hialina, hiperemia conjuntival, reacción folicular y membranas o pseudomembranas. En un estudio realizado por SET y colaboradores en el que se evaluó la presencia de las manifestaciones oculares en pacientes con herpes zoster oftálmicus, se encontró que la conjuntivitis era la manifestación clínica más frecuente. Una de las complicaciones del herpes zóster ocular es la neuralgia posherpética. Esta se puede presentar entre el 13 y el 20% de las personas y este riesgo es directamente proporcional a la edad. El tratamiento, en este caso, siempre va a ser sistémico.
con aciclovir o alaciclovir o fanciclovir a las dosis que podemos ver aquí, y por 7 a 10 días o hasta la resolución de los síntomas. Resalto que el tratamiento sistémico disminuye el riesgo en un 20 o un 30% de las complicaciones oculares y no previene la neuralgia, pero sí disminuye la duración. Además de esto, pues es necesario el tratamiento tópico también con aciclovir ungüento al 3%, 5 veces al día. Estos pacientes también se les debe realizar un seguimiento estrecho por el riesgo de queratitis o queratoveitis. Acerca de la vacunación, pues se han realizado varios estudios. Uno de ellos pues, publicado en el New England Journal of Medicine y en JAMA. En ambos estudios se demostró que la efectividad de la vacuna y se demostró que en pacientes mayores de 60 años se encontró una reducción de la incidencia en un 51%. Y adicionalmente ayuda a prevenir la neuralgia posherpética y la carga de la enfermedad disminuye en un 66.5%. Además de esto, se encontró que reduce el riesgo de herpes zóster ocular en 2/3 de los pacientes. Estas son las presentaciones que tenemos disponibles. El Zostavax, que es para pacientes mayores de 50 años y es una sola dosis. Y el Shingrix, que corresponde a 2 dosis con una diferencia de 2 a 6 meses entre dosis y dosis. Ahora, el nuevo coronavirus, que está muy de moda por la pandemia que estamos viviendo, pues también se han hecho estudios y se ha demostrado que hay manifestaciones oculares relacionadas, sobre todo la aparición de conjuntivitis viral. Entonces, estos pacientes van a presentar, al igual que el resto de conjuntivitis virales, una reacción folicular con una descarga hialina. En un estudio realizado por Ionomate y colaboradores, una revisión sistemática de la literatura, se encontró que estos pacientes presentaban síntomas oculares en cerca del 11.2% y fue la principal forma de presentación. El 12.5% de los pacientes presentaban estas manifestaciones como pródromo de la enfermedad y podían o no cursar con queratoconjuntivitis y linfadenopatías. En la imagen de la derecha podemos observar un paciente de uno de los estudios en el que se trató con ribavirina. El tratamiento está muy controvertido porque puede ser autolimitado. Sin embargo, vemos cómo hubo una mejoría clínica en el paciente. El molusco contagioso, como les comenté anteriormente, causa conjuntivitis viral crónica, es producida por el poxvirus, es un virus bicatenario dermatotrófico y se presenta este tipo de conjuntivitis en niños más que en adultos y también pues en pacientes inmunosuprimidos. Usualmente la infección ocurre por contacto directo, fomites o autoinoculación. La lesión característica va a ser una pápula blanquecina, bien delimitada, levantada, umbilicada, que esta es la característica principal, acompañada de una conjuntivitis folicular y una hiperemia conjuntival con una descarga hialina. El tratamiento usualmente es autolimitado, pero existen algunas alternativas de tratamiento si el paciente lo prefiere por alguna condición estética o para prevenir su diseminación. Entonces, puede ser por punción, curetaje o crioterapia. En cuanto a las conjuntivitis bacterianas, tenemos que esta tiene una incidencia de 135 habitantes por cada 10.000 al año, corresponde al 1% de las consultas en atención primaria
Y en un estudio realizado por Cabrera y colaboradores, se ha encontrado que ocupa el tercer lugar, con cerca del 6,3% en atención en los servicios de urgencias. Ocurre usualmente por inoculación directa y puede presentarse también cuando hay una disbiosis o una proliferación anormal de la flora conjuntival. El curso de la enfermedad es de 7 a 10 días y también por el tiempo de evolución puede clasificarse en hiperaguda, aguda o crónica. La conjuntivitis hiperaguda recibe este nombre porque se puede presentar en horas y máximo 72 horas. Los principales agentes etiológicos son la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. Estos son diplococos gram negativos intracelulares y su incidencia se estima en un 0,6%. El grupo etario más afectado son los neonatos y los adultos sexualmente activos. Se va a caracterizar por un compromiso unilateral, sin embargo, casi todos los casos terminan siendo bilaterales, y los pacientes van a presentar un edema bipalpebral severo, eritema, quemosis, adenopatías preauriculares, síntomas sistémicos y una descarga característica purulenta muy severa, acompañado de una reacción papilar tarsal. Estos pacientes tienen un alto riesgo de perforación corneal y esto ocurre por las propiedades del microorganismo que es capaz de infectar el epitelio incluso cuando no existen defectos. Cuando este cuadro ocurre en el primer mes de vida, se le denomina oftalmia neonatal. La incidencia se encuentra entre el 1,6 al 12% de los recién nacidos. La transmisión ocurre al momento del parto por el canal del parto y los síntomas, las manifestaciones clínicas van a aparecer 2 a 5 días después del nacimiento. A la derecha, en la imagen de la derecha superior, podemos ver un edema bipalpebral severo que impide la apertura ocular, una descarga purulenta severa, y en la imagen inferior podemos observar defectos epiteliales en la córnea. Debemos tener en cuenta el alto riesgo de perforación corneal, como ya les comenté por qué ocurría, y por esta razón se realiza una profilaxis antibiótica en todo recién nacido. Se está utilizando pues yodopovidona oftálmica al 2,5%. Anteriormente se utilizaba gentamicina y sulfato de plata, pero resultaban demasiado tóxicos para el epitelio corneal. El diagnóstico pues va a ser principalmente clínico, sin embargo se pueden tomar muestras de la secreción para realizar tinción de Gram y un cultivo en agar chocolate y pues tratar de realizar una terapia dirigida. El tratamiento va a ser siempre sistémico con cefalosporinas de tercera generación a las dosis que aparecen pues ahí, y en pacientes con Neisseria meningitidis pues se considerará el tratamiento sistémico con penicilina G. En cuanto a las conjuntivitis agudas, pues estas ya son menos severas, la duración pues es menor a una semana. Los pacientes van a cursar con quemosis, reacción papilar tarsal también, descarga mucopurulenta, y los síntomas van a resolver en 10 a 14 días. Los principales agentes etiológicos son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. La conjuntivitis aguda por Staphylococcus aureus, sabemos que este es un coco gram positivo, es una de las causas más frecuentes de conjuntivitis bacteriana, afecta a todos los grupos etarios y
pues su patogenicidad se debe a a la producción de exotoxinas, fibrolicina, hemolicinas y coagulases. Esta conjuntivitis puede llegar a cronificar y puede cursar con blefaritis. Podemos observar en las imágenes de la derecha es superior la aparición de orzuelos a repetición y en la parte inferior una descamación de la base de las pestañas características por ser costras mielicéricas. El estreptococo es otra causa de conjuntivitis bacteriana. Se presenta principalmente en estaciones de invierno, más en niños que en adultos. El tiempo de incubación es de 2 días y la severidad ocurre en los 2 a 3 días posteriores de la incubación. También se van a caracterizar por una descarga mucovirulenta, hiperemia conjuntival, reacción papilar, quemosis y hemorragias subconjuntivales. El estreptococo piógenes, también es una causa de conjuntivitis, es menos frecuente, cursa con las mismas manifestaciones clínicas y debemos tener en cuenta la presencia de fiebre escarlatina. Esta es una manifestación clínica sistémica, se caracteriza por un rash maculopapular generalizado, acompañado de una faringoamigdalitis y una conjuntivitis tóxica. El Haemophilus influenza es una de las causas más comunes de conjuntivitis en niños. Es un microorganismo comensal y se ha demostrado su presencia en más del 80% del tracto respiratorio en adultos. Es un cocobacilo gram negativo encapsulado y su periodo de incubación es de aproximadamente 24 horas. Las manifestaciones clínicas se van a presentar al tercer o cuarto día de la incubación y se van a caracterizar lo mismo por una reacción papilar tarsal, descarga mucopurulenta, presencia de membranas o pseudomembranas y puede asociarse o no a otitis media aguda. Existe una complicación que es la queratitis flictenular, que esta corresponde a unas lesiones nodulares, acá las podemos observar, que pueden aparecer en la córnea o en la conjuntiva y corresponden a una reacción de hipersensibilidad a un antígeno. El tratamiento usualmente es sistémico si cursa con alguna otra manifestación clínica diferente a la ocular. Y la amoxicilina clavulánico también está indicada en caso de cursar con otitis media aguda. Otra de las conjuntivitis que no es muy frecuente en nuestro medio porque ya existe una vacunación es el Corynebacterium diphtheria. Este es un bacilo gram positivo aerobio que se caracteriza principalmente su forma clínica por la presencia de membranas y una reacción inflamatoria severa en la conjuntiva tarsal. Además de esto, estos pacientes pueden cursar con esas mismas membranas, pero en la mucosa oral, a nivel de las amígdalas y la faringe. El tratamiento va a ser siempre sistémico, con eritromicina y antitoxina. Y existen algunas complicaciones o cuando cronifican los cuadros, como los que podemos observar, y es la aparición de triquiasis, madarosis, triquiasis que crecen las pestañas de forma anormal, madarosis que es cuando se caen las pestañas, o la aparición de simbléfara por una respuesta inflamatoria tan severa. La conjuntivitis crónica por moraxella también pues, se ha descrito. Este es un cocobacilo gram negativo, que es afortunadamente sensible a la mayoría de antibióticos, que se presenta en niños más que en adultos y que clínicamente
se va a caracterizar por una blefaritis angular, una inflamación del borde libre del párpado acompañada de hiperemia conjuntival, descarga mucopurulenta y reacción papilar. Sin embargo, estos pacientes se pueden presentar con reacción folicular asociada y con úlceras corneanas. Como les comenté anteriormente, la conjuntivitis por estafilococo aureus puede cronificar y también dejar secuelas como la triquiasis, la madarosis y la aparición recurrente de orzuelos. Existen otras especies bacterianas que también pueden producir conjuntivitis infecciosas, como el Proteus, la Klebsiella y la Serratia. El Actinomyces israelí también es un bacilo gram positivo anaerobio estricto que causa conjuntivitis crónicas unilaterales y se van a caracterizar porque desarrollan concomitantemente canaliculitis, que corresponden a infección e inflamación del canalículo, del conducto lagrimal, y que clínicamente lo podemos observar al ejercer presión sobre el conducto y va a haber una aparición o extrusión de una secreción purulenta acompañada de gránulos de azufre, que son características de este microorganismo. El tratamiento va a ser principalmente con lavados del canalículo con solución salina y penicilina cristalina. La clamidia trachomatis es otra causa de conjuntivitis crónica. Esta es una bacteria gram negativa, intracelular obligada, tiene muchos serotipos, entre ellos el A, B y C, que causa el tracoma, y es tema de otra charla, y el del D alcático, que causan las conjuntivitis de inclusión. Esta se presenta más que todo en adultos sexualmente activos, en países desarrollados, y cerca del 0.3 al 2% de los pacientes con manifestaciones urogenitales pueden desarrollar conjuntivitis. Característicamente, pues estos pacientes van a presentar manifestaciones 5 a 14 días después de la inoculación. Se caracteriza por una reacción folicular, como les comenté previamente, folicular, y una descarga mucopurulenta, además de asociación con adenopatías preauriculares. También estos pacientes pueden desarrollar algunos depósitos subepiteliales blanco-amarillentos en el limbo corneal superior, acompañados de panos. El diagnóstico usualmente es clínico, sin embargo, existen algunos métodos diagnósticos como la tinción de Ginza, el cultivo McCoy y la detección de la bacteria por PCR. El resumen del tratamiento farmacológico de las conjuntivitis bacterianas está en este cuadrito. Usualmente utilizamos tobramicina y cipro o acitromicina. Estos tres antibióticos son los que tienen el espectro pues, para la mayoría de las conjuntivitis bacterianas, a dosis de 4 veces al día, más o menos para la tobramicina y la cipro, o para la citromicina, en casos de blefaroconjuntivitis por estafilococo. Una gota cada 12 horas por 2 días y luego una gota cada día por 5 días. Adicionalmente, pues se puede agregar tratamiento sistémico en el caso de la blefaroconjuntivitis por estafilococo aureus con doxiciclina cápsulas de 100 miligramos. Y de ser necesario, pues si los pacientes cursan con una conjuntivitis por estafilococo aureus meticilino resistente, pues preparación magistral con vancomicina. Esto ya se... bueno. El ungüento es más que todo para los pacientes que tienen blefaritis, entonces si cronifica, pues esta conjuntivitis. Existen algunas causas inusuales de conjuntivitis, como el treponema pálido. Es muy infrecuente, la verdad.
y los pacientes pueden incluso en la prima infección desarrollar un chancro en la conjuntiva tarsal y esto se va a caracterizar por una lesión elevada, bien delimitada en la conjuntiva tarsal y pueden cursar concomitantemente con episodios de uveitis. Otra causa poco frecuente es la conjuntivitis por Mycobacterium bovis. Estos pacientes van a desarrollar lesiones elevadas en la conjuntiva vulvar que histopatológicamente se van a observar como granulomas con células epitelioides gigantes. Entonces, para tener en cuenta, es necesario realizar una historia clínica completa, tener presentes los antecedentes, factores de riesgo, tiempo de evolución y los síntomas de nuestro paciente. Segundo, un examen físico completo, porque los signos clínicos son los que nos van a orientar hacia el agente etiológico. Tercero, educar al paciente. Y esto es súper importante porque debemos dar recomendaciones generales como no frotar, no usar lentes de contacto durante la infección, no compartir toallas. Y pues súper importante que se lubriquen bien con lágrimas y utilizar medios físicos para disminuir el disconfort. Y es necesario que los pacientes tengan presentes y muy claros pues los signos de alarma. ¿Cuáles son? Si llegan a presentar fotofobia, disminución de la agudeza visual o dolor ocular. Entonces, este es como un algoritmo de manejo, podría decirse, o diagnóstico más bien, de cómo debemos orientarnos a la probable etiología pues, de nuestro paciente. Entonces, si tenemos una sospecha de conjuntivitis aguda, que es menor a 4 semanas de duración, preguntarnos, ¿tiene dolor? ¿Fotofobia? O visión borrosa, que son uno de los signos de alarma que ya les había comentado, mejor remitirlo al oftalmólogo. Si son negativas las respuestas, pues ya evaluar cómo es la descarga. Si es hiperpurulenta, pues ya me voy a orientar más por un gonococo. Si es mucopurulenta, por una conjuntivitis bacteriana aguda. Y si es serosa, hacernos la pregunta de si el paciente tiene prurito o no. Si no tiene prurito, pues probablemente va a ser una conjuntivitis viral, pero si la presenta, pues va a ser probablemente una conjuntivitis alérgica o una enfermedad de ojo seco. Tener en mente algunos de los diagnósticos diferenciales, como la enfermedad de ojo seco, la blefaritis, la uveitis, el glaucoma agudo, las fístulas carotidocavernosas, la endoftalmitis, la celulitis, tumores de segmento anterior, la escleritis o las hemorragias subconjuntivales. Para recordar, las conjuntivitis infecciosas son la primera causa de consulta médica en atención primaria, causan una alta carga por el ausentismo laboral. El diagnóstico es principalmente clínico, sin embargo, los cultivos y las tinciones son herramientas que nos pueden ayudar a dar una terapia dirigida. Tener en mente siempre que los cuadros clínicos severos se pueden complicar y pues va a ser necesario identificarlos y remitir oportunamente. El uso de antibióticos y la educación del paciente, pues, y tener cuidado con el uso de corticoides. Debemos tener claridad en que nuestro paciente no esté cursando con una conjuntivitis viral o con un probable compromiso corneal de origen viral, porque si damos un corticoide, pues probablemente esta enfermedad pues va a aflorar y va a empeorar. Y
Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. Bueno, muy buena presentación. Gracias por su tiempo también. Y ahorita, entonces, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Eh, bueno, yo tengo una pregunta y es eh, en cuanto en cuanto al uso del cultivo. ¿En cuánto tiempo o sea, en cuánto tiempo después de que el paciente empieza el antibiótico empírico y no funciona y no se ve mejoría, al cuánto tiempo uno puede decir como, bueno, a este paciente se le toma cultivo? Pues lo ideal es, por ejemplo, en las conjuntivitis hiperagudas, tomar el cultivo de la secreción inmediatamente empieza el antibiótico. Independientemente de que tú ya sepas de que si es un gonococo o no, se recomienda tomar pues cultivo de la secreción y hacer tinción de gramo. En las hiperagudas. Entonces, así agudas. En el caso de las conjuntivitis bacterianas, usualmente no se toman cultivos. Eh, la sensibilidad de los microorganismos usualmente pues es bastante buena, la verdad. O sea, no se requiere mucho cultivo en el caso de las conjuntivitis bacterianas. Si tú ves que ya de pronto en 7 días, en vez de mejorar, pues empeora la sintomatología, pues ahí sí tocaría evaluar con un cultivo o con una tinción incluso. Pero sí es de utilidad para hacer terapia dirigida, pues tomar un antibiograma. Ok. Después de 7 días. Sí, pues no es un límite así estricto, pero pues obviamente si tú le haces el control realmente saludable y no mejora, pues toca mirar ahí. O mirar que sea otra causa, que no sea, por ejemplo, bacteriana, sino viral. Y le estés dando un tratamiento con corticoides, porque eso pasa muchas veces. Entonces, aflora infección viral y resulta que está pues empeorando. Entonces, tener en mente eso. Ok. Listo. Listo. Gracias, doctora. Y otra pregunta. En cuanto al uso de antibióticos previos, ¿se tienen en cuenta para evitar pues la resistencia? Es decir, si el paciente ha tomado, antes de presentar la conjuntivitis, ha tomado antibiótico, eso se tiene en cuenta pues para mandar el antibiótico Pero sistémico sistémico. o Bueno, mm, eh, tópico me imagino que no, ¿cierto? tópico usualmente no hacen resistencia si lo han usado Sí, correctamente. O sea, cada 6 horas, juiciosamente, por 7 días, usualmente ok. pues no. Y el sistémico. No sé si la doctora Corneru tal vez tenga ahí algún comentario, pero que yo sepa, no. Buenas noches a todos. Realidad nosotros no utilizamos antibióticos sistémicos a menos de que veamos que está teniendo una celulitis, por ejemplo, una celulitis preseptal. Vemos mucho en consulta que nos llegan pacientes tratados por médicos generales que solamente les dejan antibióticos sistémicos y en realidad lo que debemos dejar son antibióticos tópicos. Las más sensibles son los aminoglicósidos, como la tobramicina. Ya cuando que uno los ve que son un poco más agresivas, la secreción, no como una hiperaguda, pero sí que son agresivas, hay muchos que empiezan con una ciprofloxacina o con moxifloxacinas, con terapias ya muy agresivas. En realidad uno debería empezar con terapias que uno sabe que son sensibles, como una tobramicina, y lo que nosotros hacemos, los oftalmólogos, o sea, no quiere decir que todos lo vayan a hacer, nosotros siempre les ponemos corticoide. ¿Por qué? Porque el corticoide nos ayuda a desinflamar, ¿listo? Y esto usualmente, como ya explicaba María Alejandra, esto es un proceso que es autolimitado. Al ser autolimitado, pues en 15 días a un mes eso se va a estar pasando y toca explicarle a los pacientes. Pero uno tiene que dejarles pues un antibiótico. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a evitar contagio, uno, y dos, el corticoide me va a ayudar a mejorar toda la sintomatología que tiene el paciente.
De las cosas más importantes es decirle al paciente y tiene que aprender que con una conjuntivitis, bien sea viral o bacteriana, tiene que tener un excelente aseo de manos, de párpados, tiene que tener aseo en cambiar todos los días la funda de la almohada y todos los días hay que cambiar la toalla con la que se seca su cara. ¿Por qué? Porque cuando uno duerme, a uno le salen lágrimas y esas lágrimas están saliendo contaminadas, ¿de acuerdo? Bien sea por virus o por bacterias. Entonces están cayendo sobre la funda de la almohada. Entonces cuando uno se voltea, se está pasando. Por eso es que es tan frecuente que se pase un ojo al otro. ¿Listo? Hay que pedirle que lave muy bien, pues eso, todos los días, que se pongan cosas frías. ¿Por qué? Porque el frío me va a ayudar a desinflamar. ¿Listo? Lavarse muy bien las manos, retirar todas las secreciones, no utilizar siempre el mismo papel para un ojo y pasarlo al otro porque no estamos haciendo nada. Entonces se limpia un ojo, botar ese papel, otro ojo, bota el papel. Las medidas físicas, el frío mejora muchísimo. Esto produce, no sé si alguna vez han tenido conjuntivitis, pero uno se agacha, le duele, uno se quiere sacar los ojos y rascarlos contra el pavimento, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo que es bastante incómodo y por eso produce tanto ausentismo. Entonces, antibióticos no utilizamos vía oral, antibióticos tópicos, iniciamos con tobramicina. Si ese paciente está con una conjuntivitis y es usuario de lente de contacto, el hecho es que va a tener muy probablemente una pseudomona. Por lo tanto, manejamos es con ciprofloxacina, ¿de acuerdo? No vamos a manejar con tobramicina, aunque también puede ser sensible, pero les va mejor con la ciprofloxacina. Ok, listo, doctora. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas. No leo preguntas en el chat, entonces si alguien quiere hacer Hola, algún comentario. Germán está Creo hablando. que Germán tiene la mano levantada. Sí. hola María Alejandra, muchas gracias por la presentación. Quisiera hacer de pronto qué otras opciones de tratamiento tenemos para la conjuntivitis ahí em, por, por gonococo, digamos, cuando teniendo en cuenta ahí que dijiste que la ceftriaxona era la primera línea, digamos que un grupo de riesgo eran los neonatos, pues digamos, tengo entendido digamos, está contraindicado el uso de ceftriaxona en neonatos por la hiperbilirrubinemia, sí, por la ictericia que se genera. ¿Qué otras opciones podríamos ahí usar? Digamos, igual nos iríamos con cefalosporinas o... Sí, igual, pues en neonatos es más por el riesgo de colestasis que puede usar la hiperbilirrubinemia, Okay. pero pues evaluando el riesgo-beneficio y el alto riesgo de perforación ocular, pues hay que ser muy agresivos en esos casos. Entonces, igual pues se trata de usar una dosis intermedia, no te vas a ir con la dosis más alta de 25 miligramos por kilo, es más o menos la dosis que se usa. Ujú. Listo, muchas gracias. Bueno. Listo, entonces yo creo que no hay más preguntas. Entonces yo creo que damos por finalizada la charla. Muchas gracias, doctora Martínez, doctora Cornerup, pues por su tiempo y por transmitirnos sus conocimientos. No sé si tengan algo que decir o... No, agradecerles, agradecerles nuevamente por la Listo. invitación, por el espacio y pues felicitarlos por tanta dedicación y que quieran aprender tan pronto del mundo de la oftalmología y pues es buenísimo que médicos generales pues se formen en esta área en la que no rotamos casi cuando estamos en pregrado, entonces felicitarlos, muy bien. Ya ustedes, mil gracias por la invitación y bueno, lo que necesiten, ahí estamos en la Fundación Oftalmológica. Muchas gracias, doctoras. Y bueno, entonces, buena noche a todos y damos por finalizada la charla. Muchas gracias.